Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül han estado enfrentando problemas desde hace mucho tiempo y ahora se ha revelado toda la verdad. La verdad finalmente salió a la luz y dejó a todos con la boca abierta. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, quienes deslumbraron con su química en la exitosa serie Kara Sevda, han estado atravesando tensiones ocultas desde hace bastante tiempo. Aunque ante las cámaras mostraban una relación profesional perfecta, detrás del telón, la situación era completamente diferente. Según fuentes cercanas al set, los problemas comenzaron ya en la segunda temporada de la serie. Había días en los que ni siquiera se dirigían la palabra, comentó una asistente de producción que prefirió mantener el anonimato. Al parecer, las discusiones surgían por desacuerdo sobre las escenas, los tiempos de grabación y, sorprendentemente, por celos profesionales. Neslihan Atagül, conocida por su personalidad firme y su estilo independiente, habría expresado en varias ocasiones su incomodidad por ciertas actitudes de Burak en el set. Él siempre quería controlar cada detalle. A veces sentía que no confiaba en mi trabajo, habría dicho a una amiga cercana. Por su parte, Burak también tenía sus propios reclamos. Era difícil trabajar cuando ella decidía cambiar el guión sobre la marcha. No siempre era profesional, confesó en una conversación privada que se filtró recientemente. Los fans, que adoraban verlos juntos en pantalla, comenzaron a notar una cierta frialdad en las entrevistas conjuntas. En una ocasión, durante una rueda de prensa, cuando un periodista les preguntó sobre su química en pantalla, Neslihan respondió con una sonrisa forzada: la profesión es la profesión. Uno aprende a trabajar con todo tipo de personas. Burak simplemente evitó comentar. El punto de quiebre habría llegado al finalizar la serie, cuando ambos rechazaron proyectos futuros en común. No queremos repetir lo mismo, afirmó Burak en una entrevista. Sin embargo, tras esta decisión, surgieron rumores de que la relación entre ellos había terminado en muy malos términos. Recientemente, nuevos detalles han salido a la luz gracias a un exmiembro del equipo técnico, quien reveló que incluso hubo momentos de tensión que requirieron la intervención de la dirección de la serie. Una vez, tuvieron una discusión tan fuerte que se detuvo el rodaje por varias horas. Tuvimos que calmar la situación antes de continuar, afirmó esta fuente. Lo más sorprendente es que esta tensión no solo afectó el ambiente en el set, sino también las relaciones con otros compañeros. Algunos actores secundaron las afirmaciones, se respiraba una tensión constante. Aunque ambos son excelentes profesionales, era evidente que no se soportaban, dijo uno de los coprotagonistas bajo anonimato. Incluso después de finalizada la serie, los ecos del conflicto entre Burak y Neslihan continuaron resonando en la industria. Durante meses, periodistas y expertos del espectáculo especularon sobre las razones reales del distanciamiento, pero ninguno de los dos actores dio declaraciones públicas que aclararan del todo la situación. Esta ambigüedad alimentó aún más el morbo del público y de los medios. Años después, en diferentes entrevistas, ambos se mantuvieron firmes en evitar referirse al tema. Sin embargo, sus comentarios indirectos decían más de lo que aparentaban. En una entrevista de 2023, cuando se le preguntó a Neslihan si repetiría un proyecto con un antiguo compañero con quien tuvo diferencias, ella respondió: en esta carrera uno aprende a elegir sus batallas. La armonía en un set no es opcional, es una necesidad. Aunque no mencionó nombres, muchos asumieron que se refería a Burak. Por otro lado, Burak, en una entrevista para una revista de cine, reflexionó: a veces la química en pantalla es solo eso, una buena actuación. Pero lo que ocurre fuera de cámara es otro universo. Esta frase fue interpretada como una confirmación de los rumores pasados. A pesar de los desacuerdos, la carrera de ambos continuó en ascenso. Neslihan protagonizó varias producciones exitosas y se consolidó como una de las actrices más versátiles de Turquía. Burak, por su parte, se posicionó como un galán internacional, participando en series históricas que lo catapultaron a la fama mundial. Sin embargo, el fantasma de Kara Sevda lo seguía persiguiendo. Cada vez que se hablaba de química actoral, sus nombres volvían a surgir. Incluso algunos fanáticos no perdían la esperanza de volverlos a ver juntos, ignorando el trasfondo real de su separación profesional. Con el paso del tiempo, otros miembros del equipo comenzaron a hablar con más libertad.
Uno de los guionistas del proyecto reveló que el conflicto entre ambos obligó a reescribir varias escenas para evitar tenerlos juntos durante demasiado tiempo. Era un reto constante. Teníamos que planear cada toma con mucho cuidado para no afectar el desarrollo de la trama, explicó. Lo más impactante fue el testimonio de un director asistente, quien aseguró que en una ocasión se consideró seriamente cambiar el final de la serie para separar definitivamente a los personajes antes del último capítulo. La tensión había llegado a tal punto que se pensó en grabar 2 finales alternativos. Finalmente, optamos por mantener el original, pero fue una decisión complicada, confesó. A nivel personal, también hubo repercusiones. Ambos actores dejaron de seguirse en redes sociales, lo que muchos interpretaron como una confirmación de que su relación era irreparable. En eventos públicos, evitaban coincidir y, cuando no podían evitarlo, mantenían una distancia evidente. El público, dividido, tomó partido. Algunos defendían a Neslian, alegando que su independencia y firmeza eran malinterpretadas en un entorno donde aún predominaban estructuras patriarcales. Otros apoyaban a Burak, señalando su profesionalismo y dedicación al personaje. Esta división marcó un antes y un después en la percepción que los fans tenían de ellos. Curiosamente, los años también trajeron cierta madurez al recuerdo de esa época. En 2025, durante una charla universitaria sobre dirección y producción de series, un exproductor de Kara Sevda reflexionó sobre la experiencia: trabajar con grandes talentos es un honor, pero también un desafío. A veces el brillo de las estrellas es tan fuerte que se convierte en una fuente de fricción. Pero gracias a eso también nace la grandeza. Esta afirmación generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los seguidores más fieles revivieron debates antiguos. Videos de entrevistas pasadas, escenas icónicas y momentos detrás de cámaras volvieron a circular, alimentando la nostalgia y la polémica. A pesar de todo, ni Burak ni Neslian han cerrado completamente la puerta a una reconciliación profesional. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó a Neslian si alguna vez trabajaría con alguien con quien tuvo diferencias en el pasado, respondió: "Nunca digas nunca. A veces, las segundas oportunidades son más sabias". Burak, por su parte, dijo: "El tiempo acomoda las cosas. Lo importante es que el arte prevalezca sobre los egos". Estas declaraciones han encendido una nueva ola de especulaciones sobre un posible reencuentro en la pantalla, aunque por ahora no hay ningún proyecto confirmado. Lo que sí es seguro es que la historia de Burak y Neslian trasciende la pantalla. Es una muestra de que, incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece brillo y perfección, las tensiones humanas están presentes y son parte del proceso creativo. Y quizás, ese mismo fuego que los separó, es el que hizo que su actuación en Kara Sevda sea aún recordada como una de las más intensas de la televisión turca. Porque al final, el arte también se alimenta del conflicto, de las emociones reales, y del esfuerzo por superarlas en nombre de una historia que merece ser contada. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si te sorprendió esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Estás del lado de Neslian o de Burak? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de tus estrellas favoritas. Hasta la próxima.